Iniciamos esta mesa de diálogo como todos los jueves dándole la bienvenida a nuestros invitados y dándole la bienvenida también a usted por su sintonía y estos 30 minutos de temas coyunturales que seguro le van a interesar. Damos la bienvenida a la licenciada Lucrecia de Vázquez de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público. Muy buenas noches, licenciada, bienvenida. Buenas noches, gusto de saludarle. También nos acompaña el licenciado David Casasola, él es analista del CIEN. Muy buenas noches, David, bienvenido. Hola Joseph, un cordial saludo a todos. Bien, vamos a dar inicio a esta mesa de diálogo hablando de un tema bastante complejo y que sufre en los países en vías de desarrollo, y Guatemala no es la excepción, no solo en países en vías de desarrollo, también en países desarrollados, y es un mal que afecta a todos y es la violencia en general, pero en este caso específico la violencia contra la mujer, que es el primer tema de la noche. Vemos casos donde el tema de la denuncia es fundamental, sin embargo, por diferentes factores, la víctima tiende a no presentar la denuncia y esto dificulta bastante los casos. Hay proyectos de parte del Ministerio Público para incentivar la denuncia, que es el primer paso para salir de este tipo de problemas. Hemos visto casos sonados, casos mediáticos donde las mujeres tienen que salir del país, muchas con un nivel socioeconómico alto, con un nivel académico alto, sin embargo el ciclo se repite, no importa el nivel socioeconómico. Licenciada Lucrecia, ¿cuáles son estos proyectos que se están trabajando? Porque además hay que hacer la salvedad que durante la pandemia el porcentaje de víctimas de violencia doméstica ha aumentado y se ha disparado. Licenciada, le escucho. Y la verdad es que la violencia contra la mujer es un fenómeno que tiene el segundo lugar de denuncias dentro del Ministerio Público de las personas que denuncian. Hay estadísticas que pudieran visibilizarse posteriormente de las que no denuncian, por miedo, por terror, porque tienen miedo a que las maten o tienen miedo a perder su casa o a sus hijos o hijas. Y entonces este fenómeno lastima mucho a las sociedades, en este caso a la sociedad guatemalteca, es un fenómeno que hay que atacarlo desde sus estructuras, toda vez que con políticas de Estado podemos ir funcionando y avanzando en los estándares internacionales, en respuestas a las recomendaciones que nos dan Naciones Unidas, pero también fortaleciéndonos con acciones afirmativas derivadas de los convenios que se han firmado por parte del Estado de Guatemala, con Belén do Pará y SADAW, que es de Naciones Unidas, para buscar la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y eliminar la discriminación. Todo esto nos es muy útil para poder avanzar en el desarrollo hacia las mujeres y a la vida libre de violencia. Uno de los proyectos, varios proyectos hay. Está el Alerta Isabel Claudina, que es la denuncia que nace el 6 de agosto de 2018, que es para poder buscar a las mujeres que se reportan desaparecidas. Tenemos la línea 1572 para denuncia vía teléfono cuando las mujeres que no pueden llegar al lugar, que se les dificulta. Y también otros componentes como la respuesta que necesitamos como país. Arranca un modelo de atención integral MAIMI a partir del 8 de marzo. Fue gestándose desde diciembre de 2019, 2020 fue sumándose los esfuerzos interinstitucionales con 16 dependencias del Estado, instituciones tanto del Estado como del sistema de justicia, y este modelo tiene por objeto atención especializada en un solo lugar para las mujeres. Allí están centradas varias dependencias, está el sistema de justicia, el INASIF, está la defensa pública, está el Instituto de la Víctima, está el organismo judicial, están varias de las dependencias del Estado y del sistema de justicia para atender exclusivamente los casos de violencia contra la mujer y de casos de familia, y también para asesoría. Contar con una oficina de atención a la víctima de la Policía Nacional, en donde desde que sale la respuesta con las medidas o la jueza, se puede dirigir acompañando a las víctimas hacia el lugar de la residencia o hacia el lugar donde hay que cumplir las medidas, poder
ya sea, la medida es sacar al agresor de la casa para que la víctima llegue con sus hijos y con sus hijas. Es un modelo que rompe todos los modelos que teníamos. El MAIN es un modelo muy importante, muy estratégico también a nivel nacional, pero MAIN avanza con servicios hacia el empoderamiento económico y hacia el empoderamiento emocional, hacia capacitaciones para romper el círculo de la violencia. Estos son unos de los beneficios, pero realmente el 15 de julio tenemos la primera presentación de los resultados del primer trimestre con el objeto de rendirle cuentas a la ciudadanía, a la población, pero también para nosotros monitorear qué hemos avanzado, qué tenemos que mejorar para poder atender a las víctimas, evitar una victimización secundaria tal como está en el plan estratégico de la señora fiscal. Su eje 1, la atención a la víctima; su eje 6, todo lo que es evitar la victimización secundaria y evitar hora fiscal para poder avanzar en la atención a las víctimas. David, dentro de los estudios que se han hecho en el CIEN y culturalmente, pues Guatemala es un país donde no se denuncia con todos los elementos que eso conlleva. Muchas veces no solo hablemos de denuncias de violencia contra la mujer, hablemos de denuncia de delitos en general. Guatemala no tiene una cultura de denuncia. ¿Qué me puedes ampliar al respecto, David? Gracias, Joseph. Bueno, creo que lo primero es importante entender que la denuncia es el primer paso para darle herramientas a todas las instituciones del sector justicia para poder hacer su trabajo. Si no se da ese primer paso, pues básicamente es muy difícil poder esperar justicia. Entonces, existe algo que se llama encuesta de victimización. Esta encuesta de victimización lo que busca comprender es qué porcentaje de la población está siendo víctima de un delito, y de los que son víctimas de un delito, qué porcentaje denuncia, qué porcentaje no denuncia. Entonces, cuando hablamos de los que denuncian, vemos que únicamente el 23% de las personas que son víctimas de un delito denuncian, según esta encuesta de victimización que se hizo en el 2017. ¿Qué quiere decir eso? Que las estadísticas que hoy observamos de delitos, de denuncias de delitos, son estadísticas incompletas. Es decir, la presencia de muchos delitos es mucho más grande de lo que las estadísticas nos muestran, porque hay denuncias que no se realizan. Es decir, tenemos un 77% de ocurrencia de delitos que no están siendo denunciadas. Cuando se descompone esta encuesta por tipo de delito, vemos que aquellas personas que son víctimas de algún tipo de abuso físico, de violencia, el 30% denuncia únicamente. Es decir, hay un 70% que es víctima que no está denunciando. Entonces, ese es un primer paso que se tiene cuando se indaga acerca de por qué no se denuncia. La confianza en la institución es importante, porque en ese momento, en el 2017, el 30% decía que no denunciaba porque no consideraba que fuera a servir de algo o que iba a haber algún impacto. Un 30% decía que no tenía las pruebas suficientes para presentar una denuncia, y un 25% tenía temor a represalias. Entonces, si empezamos a conectar las razones de no denunciar, un sistema integral es importante que se active para darle primero certeza a la víctima de que primero va a ser resguardada su identidad, su integridad, y sobre todo no va a ser revictimizada. Es decir, no va a ser expuesta a situaciones donde va a tener que volver a recordar, se va a estar en algún tipo de relación con el victimario, sino que existe una intervención que es integral para poder ir cumpliendo con este círculo de la violencia. Por otro lado, cuando uno analiza la composición de las denuncias que ingresan al Ministerio Público, vemos que una de las principales denuncias que ingresan es violencia contra la mujer. Un 16% total de denuncias que recibieron en el 2020 que fueron denuncias de violencia contra la mujer, más otro tipo de casos que seguramente cuando uno los estudia se asocian a este fenómeno. Entonces creo que esto también nos muestra la necesidad de un modelo de atención integral, la necesidad de una fiscalía que se especialice en violencia contra la mujer, y sobre todo esfuerzos integrados que nos ayuden
a romper ese círculo de raíz. Empieza con educación, con prevención y con una comprensión de cómo se empiezan a resolver las diferencias en esta sociedad que están pendiente a toda la violencia. El trato que deben de tener los fiscales, me imagino que debe ser un trato, pues obviamente con capacitaciones a nivel personal o capacitaciones a nivel regional, sobre todo porque el tipo de violencia ciertamente es la misma, pero se ejerce de diferentes lados, ya sea en las diferentes regiones del país, es diferente tipo de violencia. Vemos el caso de las violaciones en el interior del país con unas estadísticas abrumadoras que lo dejan a uno frío, licenciada. Así es, la verdad es que la violencia contra la mujer es el top número 2 del Ministerio Público. Todas estas denuncias, el Ministerio Público trabaja con la unidad de capacitación y con la Secretaría de la Mujer todo el tema de sensibilización, atender con calidad y con calidez, porque las mujeres llegan lastimadas, llegan fracturadas, llegan emocionalmente mal, a veces sin recursos, sin ni un centavo para poder movilizarse, y entonces esa atención, que lo que necesitan es que las ayuden, se les apoyen. Ahí hay, en este modelo, tenemos personas que hablan quiché, que hablan cachiquel. Hay otra forma de comunicarse con otros idiomas, es el lenguaje de señas. Están recibiendo capacitación en el lenguaje de señas también todos los y las trabajadoras que atienden en la primera fase a las víctimas, por si hay necesidad urgente. Al atenderlo es y empoderar a las mujeres salgan de ese ciclo de violencia, a tener capacitaciones para poder salir a la calle, trabajar y a vivir una vida de violencia, es una responsabilidad del Estado, de todos, sumarnos a todos los expertos para poder avanzar, ya que es un fenómeno muy duro que afecta solo a la mujer, afecta a las familias enteras, afecta a las comunidades, para poder avanzar en el desarrollo y poder contar con recursos para estos componentes, que es otro factor muy importante para poder tener tanto en todas las dependencias, las unidades de género, poder avanzar con políticas, con instituciones y normativas y poder avanzar en el respeto a los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, los niños, porque nosotros vemos que estas niñas y niños están siendo lastimadas y más adelante van a ser víctimas quizás de otro tipo de abusos. Claro, porque aparte es la población más vulnerable, licenciada. Siempre los niños, las niñas, es la población siempre van vulnerada. En este tipo de sentido, licenciado David, vemos cómo los proyectos del Ministerio Público han avanzado. Prueba de ello es que según un estudio que hace también el CIEN, que es el segundo tema de la noche, el Ministerio Público ha salido como una de las instituciones mejor calificadas en cuanto a su actuar durante estos últimos meses, en este último año. ¿Ha sido por los proyectos? ¿Ha sido por el tema de abarcar a nivel nacional? ¿Cómo ha sido este estudio, licenciado? Con gusto. Bueno, este es un estudio que se llama el flujograma de la justicia criminal, que lo que busca medir es la eficiencia del sistema, de la rama penal y de las instituciones que lo conforman. Entonces creo que primero es importante comprender que cuando vemos el sistema todavía tiene mucho que mejorar, porque cuando uno ve la eficiencia global, uno se da cuenta que de todos los casos que se encuentran en el sistema penal, ya sea porque ingresaron en el 2020 o están pendientes de ser atendidos, únicamente 25 casos de cada 100 fueron atendidos en el 2020. Es decir, quedaron 75 pendientes. Cuando uno descompone el desempeño de las instituciones, pues ve dos tendencias. La primera es, por ejemplo, el Ministerio Público en un año tiene una capacidad de atender más casos de los que le ingresan. Por eso tiene una eficiencia del 111%. Es decir, del total de casos que ingresan, es capaz de atender un poco más de lo que les ingresó y reducir casos pendientes en el pasado. ¿Cuál es el desafío? La institución tiene alrededor de 1 millón de casos pendientes de atender que vienen de administraciones pasadas y que han ido buscando ir
viendo la manera de darle salida. Cuando uno contabiliza esa carga pendiente de ser atendida, de esa cuenta podemos estimar que la eficiencia de la institución total es del 28%. Es decir, da salida a 3 casos de cada 100 cuando consideramos todos aquellos que están pendientes de ser atendidos. ¿Qué aprendizaje nos lleva? Primero, es una institución que no está acumulando más casos, sino que se pone al día de lo que les ingresa en un año. Pero lo que tiene pendiente de años atrás es tan grande, tan fuerte, que sí necesita ir haciendo medidas que se conecten con lo que hacen otras instituciones. Sin embargo, cuando uno ve la gran foto, otras instituciones necesitan implementar estrategias para desahogar también las cargas de trabajo que se acumulan, y eventualmente el Ministerio Público, para reducir esa mora de 1 millón de casos que tiene, eventualmente necesita no ser únicamente eficiente del 100% a nivel anual, sino un eficiente a un 300, un 400% para empezar a atender más de los casos que están pendientes de ser atendidos desde hace muchos años. Entonces, para ir finalizando, este es un estudio que la reflexión que nos lleva es que no únicamente nos podemos centrar en, sino hay que ver el rol, el acompañamiento presupuestario y las estrategias de coordinación de otras instituciones que son claves, estar alineadas y poder orquestarse para en conjunto producir un servicio de calidad, rápido y certero. Bien, vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con más sobre este tema de denuncias y el tema de violencia contra la mujer. Regresamos. Acierto o desacierto. Bien, continuamos con este tema coyuntural bastante complejo y es un tema que afecta a un montón de familias guatemaltecas, sobre todo en el tema de violencia contra la mujer. Iniciamos con el segmento acierto o desacierto. Como terminamos en el segmento anterior con el licenciado David, vamos a iniciar con la licenciada Lucrecia, y es darle todo el programa. En el primer bloque hablamos de darle las herramientas necesarias a la víctima, pero muchas veces la víctima está tan metida en este tema tan duro de que se siente atada, se siente hundida, se siente que no puede salir de ahí, que tampoco se siente apoyada por un familiar. ¿Cómo darle ese apoyo o darle ese apoyo también a los familiares para que puedan sacar de ese problema a una hermana, a una mamá, a una prima? ¿Es un acierto o un desacierto? Digamos, no solo darle el apoyo a la víctima, sino también a la familia de la víctima, al núcleo familiar. Licenciada Lucrecia. Es un acierto. A las víctimas, que primero muchas de las veces no acuden en forma pronta porque están sufriendo, están viviendo la violencia hacia ellas y otras veces hacia sus hijos. Cuando viene un familiar y se da cuenta porque ellas lo mantienen en silencio, hay que apoyarles, porque a veces entender el fenómeno, por qué no salir de ese círculo de violencia si le están pegando, la están lastimando. Es difícil comprender desde la mirada de las especialidades que vienen componentes de codependencia emocional, económica, entre otros. Hay que acompañar a las víctimas. Por eso los modelos de atención MAINA y MAI acompañan a la víctima desde el principio con psicólogas, trabajadoras sociales, para poderla acompañar en un proceso de salud mental, salud emocional, para que ellas puedan sus proyectos, ver una ruta, un camino a seguir, caminar en ese proyecto de vida, que es necesario que lo acompañe la familia, las instituciones, el Instituto de la Víctima, todas las dependencias del sector justicia, porque trabajando con debida diligencia y resolviendo de una manera pronta, que es lo que el modelo, tanto el HIC como el modelo MAINA y MAINI persiguen, es para evitar esa mora y que las mujeres vayan avanzando en sus proyectos de vida, pero también la reparación digna, que es la justicia. Es importante y sí es un acierto, por eso el tema de la alerta Isabel Claudina, también acompañar a las víctimas, son hijos, son mamás. Es muy importante ese acompañamiento también para informarles
porque esta mujer, hasta que aparezca viva, es nuestras luchas, son nuestros esfuerzos de todas las dependencias. Bien, el licenciado David, otro acierto o desacierto, y es el tema de cómo esta mora en casos penales puede afectar o no puede afectar el tema de la institucionalidad y esa confianza que se le debe dar al ciudadano para generar la denuncia. ¿Es un acierto o un desacierto pensar que esta mora de casos penales le puede afectar en esa percepción de confianza que tiene el ciudadano sobre el Ministerio Público, licenciado? Sin duda alguna es un acierto pensar en eso, pensar que el que tengamos estas estadísticas de mora de alguna manera pueden traducirse en una percepción negativa que refuerza la visión de que denunciar no va a significar algo. Y creo que es parte también de esta estrategia que se está buscando implementar en el modelo de atención de casos, porque hay un modelo en el cual los casos que son recientes van a tener una atención inmediata. Y creo que eso va a ayudar bastante a que personas que acaban de poner denuncia vean que su caso está moviéndose, está siendo investigado, está avanzando, y eso a la vez pues se va a traducir en historias que va a permitir uno a uno cambiar muchas de las percepciones que hoy tenemos cuando vemos cifras del pasado que en realidad son bastante desafiantes cuando pensamos en 1 millón de casos que aún están pendientes de ser atendidos. Claro, hablamos en tema general que es un problema bastante serio a nivel nacional o a nivel cultural. Licenciada Lucrecia, seguro alguien que nos está viendo de nuestra audiencia está sufriendo este tipo de violencia o conoce a alguien que está sufriendo este tipo de violencia y no sabe qué hacer. A usted, ¿qué mejor que usted que le pueda dar puntos claves para poder manejar esta situación que seguro la que nos está viendo en casa no sabe qué hacer? Puntos clave, licenciada, para, no sé, qué puede hacer, qué debe hacer, dónde debe llamar, dónde debe acudir. Una cuestión de urgencia, porque en muchos casos, como bien lo mencionaba usted, se pierden vidas. Tenemos varios servicios, está ayuda.gt, ahí hay un cuestionario que se hace en las mismas mujeres para ver, porque a veces no visibilizan la violencia, están inmersas de tal manera que no la logran ver, y ahí pueden ver el nivel de riesgo que tienen. Ese es uno componente. El otro, la línea 1572. La línea 1572 están las 24 horas, 3 agentes de Policía Nacional, las 24 horas, atendiendo emergencias para conducir a patrullas en forma rápida y coordinación según las coordenadas que aparezcan en la dirección que la señora envíe. Y entonces ahí se le salvaguarda porque puede estar corriendo un peligro grave, está gritando, la está lastimando. También el 1572 para denuncia. Si tienen miedo, no tienen cómo llegar a un lugar, llamar al 1572 a indicar que quieren poner una denuncia de violencia contra la mujer. Ahí se les da asesoría y también se les atiende la denuncia que luego se deriva a la localidad y a la Fiscalía de la Mujer, tanto en el interior como a otra fiscalía para ser atendida. Tenemos la línea 2411-8686 de los hospitales y clínicas. Cuando llegan niñas embarazadas menores de 14 años, hay un call center en el Ministerio Público para derivarlas y que el Ministerio Público las atienda porque son delitos. También contamos con el botón de pánico que las mujeres pueden de su dispositivo bajar en su aparato la APP del botón de pánico entrando al ministeriopúblico.gov.gt y en ese bajan la aplicación y al bajarla queda registrado. Si ellas están sufriendo de violencia, solo presionan el botón de pánico porque no pueden hablar y entonces Policía Nacional, que está acá en el Ministerio Público, coordina con PNC la llegada de agentes para salvaguardar a la mujer que está siendo violentada y está en riesgo su vida. También tenemos otros servicios. El Observatorio de la Mujer es uno de los lugares donde también pueden visitar las mujeres para ver en dónde están sufriendo violencia, qué servicios tenemos, cómo las buscamos, todo el apoyo psicológico que se tienen con redes de derivación en las diferentes comunidades para poder apoyarlas desde lo emocional hasta todo el componente de justicia, asesorías,
trabajadoras sociales y ahora en el modelo Maini que se está construyendo en esta segunda fase, todo el empoderamiento económico con dependencias tanto del Estado y se van a ir sumando privadas para poderles ofrecer un trabajo, capacitaciones a estas mujeres. Estos son los servicios que tenemos. Esperamos que vayamos avanzando con pasos fuertes y firmes para que estas brechas grandes que tenemos logremos estas igualdades y evitar todos estos crímenes que muchas veces llegan a femicidios, como los hemos visto en varios escenarios donde la mujer ha sido violentada y luego pierde la vida por un femicida que le quitó la vida, y necesitamos una respuesta, y una de esas respuestas hacia a las mujeres es que estos agresores estén detenidos, que estén guardando las medidas. Y precisamente tocó un tema bien importante para la conclusión, que le voy a dejar ahí muy poco tiempo, David, para la conclusión, y es el tema de las condenas, el tema de qué pasa después de la denuncia, qué pasa después con esos datos de condenas en casos, para obviamente no llegar a una tragedia como el femicidio. David, tenemos 30 segundos para tu conclusión. Creo que es parte de la siguiente etapa que hay que ir mejorando, y con esta eficiencia global, sin hacer únicamente análisis de delitos de violencia contra la mujer, sino delitos en general. Se está teniendo la capacidad de atender 1 de cada 4, es decir, un 25%. Entonces, allí es donde hay que mejorar, ahí es donde hay que seguir avanzando en modernizar el sistema de justicia, en también hacer del sistema penitenciario un espacio de rehabilitación, un espacio para poder resocializar a muchas personas privadas de libertad, para poder hacer un círculo completo, no únicamente una etapa dentro del proceso penal, sino ver el sistema en su conjunto, para que al final pues tengamos mejores condiciones para todos los guatemaltecos. Bien, y si usted es víctima de violencia, o si conoce a alguien que es víctima de violencia, nosotros acá en pantalla le dejamos las formas donde usted puede hacer su denuncia en estos casos, los números de teléfono y las páginas web, se los dejamos en pantalla. Le agradecemos su sintonía y le agradecemos a nuestros invitados. Pase usted una feliz noche, ya sabe, denuncie.